Bueno, muy buenas tardes. Gracias por sumarse a la red de Enfermería Pediátrica Argentina en Acción. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que es la vacunación pediátrica, ¿sí? Que en este año tan especial como fue el año de la pandemia, muchos niños y niñas no pudieron acceder a este beneficio que son la vacunación. No pudieron completar ni recibir las vacunas del calendario nacional, sí, por diferentes motivos que llevó el confinamiento, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando un poquito de eso, eh, repasando, ¿no?, las vacunas del calendario y qué podemos hacer para no dejar de vacunar a los más chiquitos. ¿Por qué son importantes las vacunas? Decimos que las vacunas son importantes porque son una herramienta fundamental para alcanzar y sostener la salud de la población. Por eso es muy importante no interrumpir el calendario de vacunación aún estando en pandemia, ¿sí? Con la vacunación lo que vamos a prevenir es el resurgimiento de enfermedades que son prevenibles por las vacunas, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos de interrumpir el calendario de vacunación? Y si no nos acercamos a los centros de salud para llevar a los niños, como les decía, podemos, está en riesgo la salud de los niños porque están desprotegidos. Según la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, admitieron que en más de 68 países las coberturas de vacunación se vieron afectadas a causa de la pandemia de COVID-19 y que esto pone en riesgo a más de 80 millones de niños menores de 1 año en todo el mundo, ¿sí? Con el riesgo que esto significa. Al principio hubo mucha falta de información, miedo, entonces esas fueron las consecuencias, ¿sí? En nuestros países hasta se han suspendido campañas de vacunación por el miedo al contagio del coronavirus, pero también ponemos en riesgo a que se contagien o que aparezcan otras enfermedades. En el mundo podrían resurgir varias enfermedades con la interrupción del calendario nacional y esto incrementa en forma dramática el riesgo o aumento de esas enfermedades que la podemos evitar a través de las vacunas. ¿Por qué decimos que es importante vacunarse? Porque al vacunarnos no solamente están protegidas las personas que se vacunan, sino también aquellos que nos rodean y que a lo mejor por algún motivo no puedan recibir la vacuna o no puedan acceder a este beneficio, ya sea por desconocimiento, por no conocer los beneficios de la vacuna, personas que a lo mejor tienen alguna inmunodeficiencia o alguna enfermedad en donde no pueden recibir determinadas vacunas o no tienen la edad suficiente para recibir determinadas vacunas. Entonces, cuando la mayoría de la población está vacunada, cuando logramos un porcentaje alto de la población que está inmunizada a través de la vacuna, las personas que no se pueden vacunar o no están vacunadas corren menos riesgos, ¿sí? Habrán escuchado en estos últimos días la inmunidad de rebaño, o es esto, ¿sí? Logramos una inmunidad colectiva cuando gran parte de la población está inmunizada, ¿sí? O sea, vamos a proteger de alguna manera a estas personas, ¿sí? A las personas que nos rodean. ¿Qué enfermedades podrían aparecer cuando interrumpimos el calendario de vacunación o la gran mayoría de la población no accede a las vacunas? Por ejemplo, el sarampión
¿sí? Que podría volver a resurgir, difteria, en esas últimas semanas, algunos países como Perú, Venezuela, Brasil, notificaron casos de difteria y es una enfermedad que podemos prevenir porque tenemos la vacuna en el calendario nacional. Está en la vacuna en la mayoría de los calendarios de vacunación de todo el mundo, y sería una lástima que volvieran a resurgir porque tenemos los recursos necesarios para poder prevenirlo. También tos convulsa o coqueluche, ¿sí? Como lo han escuchado, también sí, eso afecta muchísimo a los bebés menores de 2 meses, ¿sí? Eh, eh, entonces, también es una enfermedad que se puede prevenir a través de la vacuna. Está la vacuna disponible para las embarazadas a partir de la semana 20 de gestación, que es la triple bacteriana celular. Eso va a permitir que pasen los anticuerpos maternos al bebé, ya que el bebé recién a partir de los 2 meses puede recibir esa vacuna, ¿sí? También otras enfermedades que se podrían evitar a través de la vacuna son la meningitis, infecciones invasivas por neumococo, tétanos, poliomielitis, ¿sí? Todas las eh, enfermedades, todas esas enfermedades pueden ser prevenibles por las vacunas y están en el calendario. El año pasado nuestro país sufrió un brote de sarampión, en donde se notificaron 179 casos y un fallecimiento. El último caso fue notificado el 19 de marzo de este año, y bueno, gracias a las campañas de vacunación y también el confinamiento ayudó a que se frenara ese brote, y nuestro país logró otra vez mantener la condición libre de sarampión. De todas maneras, no nos podemos relajar porque es una enfermedad, si bien está controlada, está eliminada, podríamos decir, pero no está erradicada, ¿sí? Siempre pueden resurgir algún brote cuando la población no está vacunada, o puede haber algún caso importado, ¿sí? Cuando hay casos en otros países, también nosotros estamos en riesgo. Por eso es muy importante lograr un porcentaje alto de vacunación contra esta enfermedad, para que no corramos riesgo de que hayan esos brotes. También polio si bien en nuestro país, en los países, en algunos países no hay casos, pero tenemos la vacuna en el calendario. En algunos países como Pakistán y Afganistán siguen habiendo casos de poliovirus salvajes, y en estos últimos meses aumentaron, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, si no se erradica, ¿sí? Estos casos en esos últimos reductos, se podrían producir hasta 200.000 nuevos casos anuales en 10 años en todo el mundo. Por eso, mientras haya un niño en el mundo con poliomielitis, todos los niños del mundo están en riesgo. Por eso no podemos dejar de vacunar. Este año, perdón, dejamos de dar la vacuna Sabin, que es las gotitas orales, porque para ese tipo de virus ya ese tipo no la necesitamos, esa vacuna. Pero sí tenemos la vacuna para la polio inactivada, que es así, siguen en el calendario y seguimos administrando a los niños, que ahora vamos a hacer un repaso por el calendario nacional y las vacunas que necesitan, ¿sí? ¿Qué pasó en nuestro país? En la ciudad autónoma de Buenos Aires y en algunas provincias hubo una caída importante de la vacunación de los niños, que fue alrededor de un 50%. Eso fue por temor a contagiarse,
dificultad para trasladarse, los permisos de circulación, temor a acercarse a los centros de salud y también la suspensión de clases. ¿Sí? Hubo una caída muy importante en la vacunación de los niños de 5, 6 y 11 años, ya que estos niños también muchos recibían la vacunación en los colegios. Lo que se llamó, se notificaron a los colegios, a su vez notificaron a los padres para que se acerquen a los centros de salud, para que los niños reciban las vacunas correspondientes al calendario nacional. Hubo una buena respuesta, se han administrado más de 78.000 dosis de vacuna correspondientes a esa edad, ¿sí? Al ingreso escolar y la vacuna de los 11 años. Y eso, esa caída fue por, como decíamos, muchas personas no sabían si acercarse a los centros de salud, si era riesgoso, si no, pero los centros de salud estaban bien delimitados los circuitos para las distintas necesidades que tenían las familias y las personas cuando necesitaban recurrir a un centro de salud, ¿sí? Así que es muy importante que se acerquen porque los centros de salud son seguros, están bien delimitados los circuitos y los profesionales de la salud están preparados, ¿sí? Para brindar todo este tipo de atención. ¿Cómo fue la vacunación y cómo se manejan las recomendaciones en las áreas de trabajo en la vacunación en contexto de la pandemia de COVID-19? Generalmente se hace un pre-triage, ¿sí? Se hace un interrogatorio, un pequeño interrogatorio a las familias que acceden a los centros de salud, controlamos la temperatura, se mantiene el distanciamiento social, hay que usar tapabocas para ingresar, tratamos de que los ambientes sean bien ventilados, que haya un acompañante nada más por cada niño, y se mantiene estricta limpieza del lugar. ¿Sí? La vacunación en personas con confirmación o sospecha de infección por COVID-19, generalmente y actualmente no existen contraindicaciones médicas conocidas sobre vacunar a una persona con COVID-19, pero obviamente que se recomienda diferir la vacunación hasta su recuperación, ¿sí? Para que no se acerquen a ningún establecimiento para evitar contagios a otras personas, ¿sí? Es preferible que tengan el alta, que estamos seguros de que ya no contagian, y ahí sí pueden recibir la vacuna sin ningún inconveniente. Lo mismo los contactos estrechos, tampoco existen contraindicaciones médicas conocidas sobre la vacunación, pero se recomienda diferir la vacunación hasta que haya cumplido los 14 días después de la última exposición. En nuestro país, el 14 de enero del 2019 se regularizó la ley 27.491, que es la Ley Nacional de Vacunación, ¿sí? Que tiene por objeto regular la implementación de una política pública de control de enfermedades prevenibles por vacunación, ¿sí? Esta ley lo que define es que la vacunación como un bien social y sostiene la prevalencia de la salud pública sobre el interés particular. Sí, eso lo que queremos decir es que las vacunas son obligatorias, ¿sí? Que hay una ley que la avala y que también garantiza el acceso a todos los niños a este recurso, ¿sí? Tan importante que son las vacunas, ¿sí? O sea, es obligatorio cumplir con el calendario nacional de vacunación, además, para distintos trámites, para ingreso a las guarderías, a los jardines, a los colegios, trámites de DNI, siempre van a ser obligatorios presentar la constancia de vacunación completa, ¿sí? Tanto para los niños como para los adultos.
Nuestro calendario de vacunación es bastante completo, es un calendario bastante frondoso, digamos, porque tenemos vacunas para todas las edades, ¿sí? A lo largo de toda la vida, ¿sí? Por eso es muy importante que podamos cumplir con el calendario de vacunación según la edad, para evitar que los niños estén desprotegidos y que aparte tienen garantizado ese acceso en los distintos establecimientos, tanto públicos como privados. ¿Sí? Las vacunas son gratuitas y están garantizadas. Haciendo un repaso por el calendario nacional de vacunación, desde el nacimiento ya los bebés empiezan a recibir las vacunas, ¿sí? Antes de las 12 horas de vida reciben la vacuna de la hepatitis B, ¿sí? Que es para evitar y prevenir la transmisión del virus de la hepatitis B a través de la madre, ¿sí? Entonces esa vacuna se da antes de las 12 horas de vida y también sí es obligatorio que la reciban. También la vacuna BCG generalmente reciben antes del egreso de la maternidad y si no la recibieron y si no hay ninguna contraindicación, debería recibir lo antes posible esa vacuna, ¿sí? Que es para prevenir las formas diseminadas de tuberculosis meningia. Después, a los 2 y a los 4 meses, hay distintas vacunas como rotavirus, que es para prevenir las diarreas por rotavirus, neumococo conjugada, ¿sí? Que es para prevenir otitis, neumonías, meningitis o sepsis por neumococo. También está quíntuple, que previenen distintas 5 enfermedades, ¿sí? Esa vacuna cubre para difteria, tétanos, tos convulsa, enfermedades por el hemófilos influenza de tipo B, que es también previene meningitis, artritis, ¿sí? Y la vacuna de la hepatitis B, ¿sí? También tenemos la vacuna de la hepatitis B incluida en la quíntuple. Y seguimos vacunando contra la polio, como les decía anteriormente, que es para prevenir la poliomielitis o parálisis infantil. A los 3 meses y a los 5 meses los niños van a recibir la vacuna meningococo conjugada tetravalente, ¿sí? Que previene distintos tipos de distintas formas graves de meningitis, que esa vacuna van a recibir a los 3 a los 5 meses, tienen un refuerzo a los 15 meses y a los 11 años. ¿Sí? Esta vacuna, decimos que es tetravalente, es para distintos tipos, el A, el C, WY, hay dos que son los que más circulan, que son el tipo C y el W, pero bueno, tenemos vacuna y así que deben recibir a los 3 y a los 5 meses el esquema primario. A los 6 meses volvemos a dar una tercera dosis de quíntuple, una tercera dosis de polio inactivada y antigripal si estamos en periodo estacional, que los bebés reciben a partir de los 6 meses. Hay vacunas que vemos que tienen varias dosis porque necesitan varias dosis para generar inmunidad, ¿sí? Por eso el esquema primario, que sería en el esquema que reciben antes del año de vida, tienen varias dosis, ¿sí? Lo mismo el antigripal, el esquema primario son 2 dosis a partir de los 6 meses, ¿sí? Con una diferencia de 1 mes. Pasamos a las vacunas de los 12 meses, ¿sí? Que van a recibir la primera dosis de la vacuna triple viral, que es para prevenir sarampión, rubiola y papera, ¿sí?
también tiene una dosis de hepatitis A y un refuerzo de la vacuna de neumococo conjugada, que ya habían recibido las dosis a los 4 meses, ¿sí? Generalmente todas las vacunas que reciben a los 12, antes del año, tienen un refuerzo, ¿sí? Para que tenga más duración en el tiempo, ¿sí? Luego tenemos la vacuna de los 15 meses, que también tiene un refuerzo de la vacuna meningococo conjugada y la vacuna de varicela. Es un, como les decía, es un calendario bastante completo. Logramos prevenir todas esas enfermedades. Por eso es muy importante que los niños tengan y reciban la vacuna en tiempo y forma, que cumplan con el calendario nacional según está establecido, para prevenir todo este tipo de enfermedades que pueden dejar secuelas invalidantes, pueden producir la muerte y realmente pueden ser graves, ¿sí? Para los niños que no están vacunados. Siempre es preferible que reciban la inmunización a través de la vacuna, ¿sí? A los 18 meses tenemos un refuerzo de quíntuple que, ¿sí?, que era para difteria, tétanos, tos convulsa, hemófilos influenza de tipo B y hepatitis B. Luego ya pasamos al ingreso escolar, que son vacunas que se dan a partir de los 5 años, ¿sí? Volvemos a dar una segunda dosis de la vacuna triple viral, que es sarampión, rubiola y papera. Generalmente la triple viral, que es la vacuna de sarampión, siempre hay campañas de vacunación. A lo mejor los niños que reciben antes de la vacuna de la dosis de los 5 años, antes a lo mejor tienen una dosis de campaña, que generalmente las campañas son también gratuitas y obligatorias. También la triple bacteriana, damos un refuerzo, otra vez, difteria, tétanos y tos convulsa, y volvemos a dar un refuerzo de Salk, que es la vacuna de la polio, ¿sí? Luego pasamos a las vacunas de la adolescencia, que vamos a tener también un refuerzo de difteria, tétanos y tos convulsa a través de la vacuna triple bacteriana celular, refuerzo de meningococo conjugada, que se da tanto en niñas y niños, ¿sí? A partir de los niños nacidos a partir del año 2006, tienen incluidas en el calendario nacional la vacuna del meningococo y la HPV, y vacunamos a niñas y niños. La vacuna del HPV es para prevenir el virus del papiloma humano, que es uno de los causantes de la mayoría de los cánceres de cuello uterino y condiloma, ¿sí? Es una vacuna que está, como le decía, ingresada tanto para varones como para mujeres, o sea, para niños y niñas de 11 años. Lo que va a hacer la vacuna del papiloma humano es disminuir la incidencia del cáncer de cuello uterino, ¿sí? Eso va a contribuir a que, vacunando a los niños y niñas, vamos a disminuir la incidencia de esas enfermedades. Porque ambos son responsables, ¿no?, de las formas de transmisión. Es una enfermedad y esos tipos de virus se transmiten a través de las relaciones sexuales. Los esquemas de vacunación, si no están completos o nos atrasamos, ¿sí?, que fue mucho lo que pasó este año por la pandemia, al no acercarse a los centros de vacunación, estuvieron muchos nenes varios meses sin recibir las vacunas correspondientes a la edad. Lo mismo pasa con los lactantes,
que no recibieran su esquema primario, o los niños más grandes que no recibieran los refuerzos. Esos esquemas, si están incompletos, nosotros continuamos con las dosis siguientes, ¿sí? No es que vuelven a reiniciar los esquemas si lo habían reiniciado antes de la pandemia. Nosotros lo que hacemos es continuamos con las dosis siguientes, ¿sí? Porque las dosis que se la dieron no se vencen, ¿sí? Si están muy atrasados, lo que se hace son esquemas acelerados, pero respetando los intervalos mínimos, ¿sí? Porque las vacunas tienen un tiempo para generar los anticuerpos, que generalmente hay intervalos mínimos que puede ser de un mes y no de 2 meses como están estipulados en el calendario, si el niño se recibe las vacunas en tiempo y forma. Si está atrasado, a veces podemos hacer esos intervalos mínimos para lograr que estén cubiertos lo antes posible, ¿sí? También al estar atrasados, al no recibir las vacunas durante varios meses, a lo mejor se le van a juntar varias vacunas el mismo día, que es una de las preocupaciones de los padres, ¿no? No le va a hacer mal, va a ser más reactiva, van a tener más reacciones locales. No, la verdad que la administración simultánea de la mayoría de las vacunas son seguras. Se recomienda dárselas el mismo día que vienen. No van a tener más reacciones locales al recibir 1, 2, 3, 4, 5, 6 vacunas. Las reacciones van a ser las mismas, ¿sí? Generalmente son leves, porque no es la única vez que van a ir al vacunatorio, sino que a lo mejor si están muy atrasados, le tenemos que dar una cita nuevamente para dentro de un mes. Por eso tenemos que aprovechar esa visita al vacunatorio, administrar las vacunas faltantes, y también con eso muchas veces evitamos las oportunidades perdidas, ¿sí? Porque a lo mejor hay niños que van una vez al vacunatorio y a lo mejor no vuelven o tardan mucho tiempo en volver. Entonces muchas veces tenemos que lograr explicarle a los padres la importancia de aprovechar y tratar de que el niño reciba las vacunas que necesita en el momento que visitan los centros sanitarios, ¿sí? Efectos adversos. Como todo medicamento, sí, las vacunas también suelen tener algunos efectos adversos. Generalmente son leves, ¿sí? Como dolor, enrojecimiento en la zona de aplicación, hinchazón, sensibilidad, ¿sí? Hay algunas vacunas que a lo mejor son más reactivas y suele haber por ahí sensibilidad las primeras 48 horas en el sitio de aplicación. Pueden tener fiebre y las reacciones graves generalmente son raras y muy poco frecuentes, ¿sí? Que las denominamos SAVI, que son efectos secundarios atribuibles a la vacunación. Generalmente, si pasaran, si tuvieran algún efecto grave, generalmente se notifican, se realiza un seguimiento, a ver qué fue lo que desencadenó esa reacción, o si es alérgico a algún componente de la vacuna, ¿sí? Generalmente se notifica. Las zonas de aplicación de la vacuna, ¿sí? Antes de los 12 meses, la vamos a aplicar en la región la cara anterolateral del muslo, ¿sí? Y una vez que el niño o niña cumplieron 1 año, ya aplicamos en la zona del deltoides, ¿sí? Generalmente recomendamos cuando hay dolor, cuando hay enrojecimiento en la zona de aplicación, tumefacción, lo que recomendamos es frío local, y si los padres crean conveniente, pueden consultar, ¿sí? Sobre los efectos que tuvo después de la vacunación. Pero ya digo, generalmente
la mayoría de las veces son leves. Cuando tenemos esquemas de vacunación desconocidos o inciertos, solamente se deben aceptar registros, ¿sí? Que estén escritos con la fecha, con el nombre de la vacuna que recibió, porque si no sabemos o se desconoce el estado de vacunación de la persona, tenemos que considerar que no la tiene o que es susceptible a la enfermedad, ¿sí? Y debemos iniciar el esquema de vacunación según la edad. Por eso es muy importante siempre tener, que recomendamos, a lo mejor tener copias del calendario de vacunación de los niños, si bien ahora tenemos otros recursos que son los registros digitales, en donde ahí se pueden recuperar información. También estaría buenísimo que los pediatras a lo mejor registren la historia clínica que los niños tienen las vacunas, porque si tenemos una fuente confiable en donde nos aseguran que tienen la vacuna, ¿sí? Entonces no volvemos a reiniciar, pero tienen que ser registros que estén escritos, ¿sí? Y en ese caso, si no, reiniciar el esquema según la edad de cada niño. Por ejemplo, este es un calendario de vacunación, era para mostrarle más que nada que sí, tiene que figurar el nombre y la vacuna, la fecha, es muy importante el número de lote, sello del vacunador o de la institución en donde recibió las vacunas, ¿sí? ¿Cómo tratamos de manejar el dolor? Porque si bien obviamente sí son procedimientos que son invasivos y a lo mejor hay dolor cuando administramos las vacunas, se pueden usar distintas técnicas como si la mamá está amamantando, sí puede el bebé mientras recibe las vacunas puede estar, la mamá le puede dar la teta, ¿sí? Llamamos teta analgesia, porque eso los calma, los tranquilizan, ¿sí? Uso de chupetes, mamadera, siempre vacunarlos en brazos, en la medida que se pueda. Y a los niños más grandes, ya, generalmente recibimos niños de todas las edades, ¿sí? Entonces, a los más grandes siempre hay que explicarles, porque a veces si entran al centro de salud y de repente le tenemos que suministrar varias dosis de vacuna, varias vacunas, varios pinchazos, eso le genera mucha ansiedad, temor. Por ejemplo, los niños de 11 años a veces con algunas vacunas suelen tener, eh, eh, se resisten o tienen mucha ansiedad, hay algunos que por ahí sufren lipotimia, ¿sí? Siempre es importante contenerlos, explicarles por qué deben recibir la vacuna, no mentirles, ¿sí? Siempre decirles la verdad, generalmente acceden y colaboran, porque son vacunas realmente necesarias y hay que explicarles por qué se la tienen que dar, ¿sí? ¿Cuál es nuestro rol en el centro de vacunación? Las enfermeras y los vacunadores tienen el conocimiento y la capacidad técnica y la habilidad, la destreza necesarias para la administración de la vacuna y hacer que esas vacunas lleguen en óptimas condiciones de seguridad, respetando la cadena de frío. Tienen la capacidad de brindarle toda la información necesaria, de reiniciar un esquema de vacunación, de asesorar a los padres si los niños no tienen la vacuna, muchas veces cuando tienen desconocimiento o tienen alguna inquietud sobre alguna vacuna, los vacunadores están capacitados para dar todo este tipo de información y brindarles toda la información acerca de las vacunas que necesitan sus hijos. Además, se encarga de la preparación de las vacunas,
de administrarlas, de llevar un registro, ¿sí? De confeccionarle la certificación de la vacuna y entregarla a los padres. Todo eso es la tarea que realiza el profesional que está en el centro de vacunación. Por eso es importante, ¿sí? Que todas las dudas que tengan la pueden sacarse con los profesionales del vacunatorio. Para ir ya finalizando un poco con ese repaso, ¿no? Que fueron de las vacunas son, decimos que las vacunas y el agua potable son herramientas fundamentales que a lo largo de todo el mundo salvan millones y millones de vidas, ¿sí? Antiguamente, cuando no habían vacunas, habían epidemias, ¿sí? Y eso se logró frenar o eliminar muchas enfermedades gracias a la vacunación. Por ejemplo, en Argentina no se realizan trasplantes hepáticos por el virus de la hepatitis A desde el año 2007. La vacuna de la hepatitis A se incorporó al calendario nacional en el año 2004. Y vieron que gracias a esto logramos prevenir ese tipo de enfermedades gracias a que los niños tienen acceso a esa vacuna, ¿sí? Que con una dosis logramos generar inmunidad y prevenimos ese tipo de enfermedades. La vacuna de la gripe, ¿sí? Que es anual, ha demostrado prevenir el 80% de las muertes por influenza, ¿sí? Todos los niños menores de 2 años deben recibir la vacuna, también las personas con factores de riesgo, el personal de salud, y por eso se logran, ¿sí? Gracias a la vacuna. También la muerte por tos convulsa en lactantes, la muerte en menores de 2 meses ha disminuido en un 84% gracias a la vacunación que se incorporó al calendario para las embarazadas, ¿sí? Y también el último caso de difteria en el país fue en el año 2006, gracias también a que tenemos la vacuna en nuestro calendario nacional. Por eso es muy importante, ¿sí? Que podemos llevar a cabo un calendario de vacunación, que nuestros niños y niñas tengan el calendario completo y vamos a lograr prevenir todos esos tipos de enfermedades. Si tienen, vamos a ir finalizando, si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que con gusto vamos a estar contestando sus inquietudes, contestando sus preguntas y sacando sus dudas. Desde mi parte, muchísimas gracias y gracias por sumarse a la Enfermería Pediátrica Argentina en Acción. Muchísimas gracias.